Daniel, Víctor, bienvenidos a Perfil de Emprendedores. Muchas gracias. Bueno, Daniel Contento es un nuevo patrocinador de Contentos Adjusting Group y Víctor Dueri ha sido patrocinador de nuestra página web desde nuestro inicio en marzo del 2021. Entonces ahora nos vamos a poner a hablar un poco sobre lo que comparten ustedes que trabajan los dos con seguros, pero desde un ángulo diferente. Entonces, Víctor, por favor, usted que es agente de seguros, por favor explíqueme qué hace. Nosotros nos encargamos de obtener pólizas de seguro, de analizar riesgos y de proponerle al cliente qué es la mejor póliza para las necesidades que él tiene. Verificamos si es de vehículos, si es de casa, cada póliza tiene sus requerimientos o si son comerciales. Y trabajando con el cliente llegamos a obtener la póliza. Perfecto. Daniel, usted es ajustador público de seguros. Sí, correcto. ¿Qué hace? Pues básicamente el public adjuster o ajustador público o tasador público que le dicen también es el profesional que se encarga de representar al homeowner o propietario de vivienda cuando tiene un claim con el seguro. Entonces simplemente lo que hago es representar a esa persona en todo el proceso del claim con el seguro. Perfecto. Víctor, en su concepto como agente y vendedor de seguro, ¿es útil utilizar un ajustador público? El hecho de que haya un reclamo es una pérdida que para el cliente no es familiar, no sabe cómo ajustarla, no sabe qué reclamar ni qué puede reclamar. Desde mi punto de vista de agente, no puedo asesorarlo con reclamos. No puedo involucrarme en el proceso del reclamo porque estamos en las dos caras separadas de la moneda. Yo hago las pólizas, pero no las puedo ajustar en ningún reclamo. Él no puede hacer pólizas, pero él se encarga de representar al cliente. Entonces, desde mi punto de vista, el cliente debería estar asesorado para saber qué es válido para un reclamo. Listo, entonces Daniel, ¿cuáles son los pasos a seguir al hacer un reclamo de seguro? Bueno, inicialmente lo que el propietario de la vivienda debe hacer inmediatamente apenas tiene un daño en su casa o una pérdida es reportar inmediatamente el seguro, ¿sí? Después que es un consejo que siempre les doy a mis clientes, debe documentar todo el proceso, fotos, videos, todo lo que pueda y tratar de dejar todo, o sea, no tratar de arreglar nada porque para cuando llegue el representante del seguro a revisar su casa pueda ver específicamente cómo fue que se dañaron las cosas y en qué estado está todo. Esos son los pasos. Después de ahí ya vienen otro tipo de pasos ya cuando el claim está abierto, cuando yo me involucro a representar al cliente, etcétera, etcétera. Vienen ya ciertos tipos de procedimientos. ¿Y qué recomienda para cuando un propietario está buscando un ajustador? ¿Qué debe de buscar en esa persona? Bueno, el ajustador, a mi concepto y lo que siempre he tratado de manejar desde el día 1 que empecé en esta carrera es ser muy justo, ¿correcto? ¿A qué me refiero con ser justo? Tratar de que el cliente reciba el seguro, lo que nosotros decimos en inglés como tratar de traer su propiedad a un pre-loss condition, o sea, a una condición pre-pérdida, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero justo? Que se reclame lo que es justo, nada más ni nada menos. Es muy importante lo que dice él porque pues tanto desde el punto de vista de un ajustador como desde el punto de vista de un agente, los clientes caen en malas manos. Una póliza mal hecha es una póliza que puede ser que al momento de un reclamo no pague nada. Un ajuste mal hecho también puede ser que el cliente entre en problemas de demandas, de fraude. Entonces eso es lo más importante, que es al final un seguro. Un seguro es una compañía que está asumiendo el riesgo por la otra persona. ¿Asumiendo el riesgo de qué? De algo que es fortuito, de algo que nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a pasar un huracán,
nadie sabe cuándo se va a originar un incendio. Y pues obviamente no son compañías de beneficencia, son compañías con ánimo de lucro como cualquier otra, y por una pequeña cantidad que uno puede pagar, puede recibir muchísimo más. Pero pues lo justo y lo correcto es reclamar a la condición preexistente. ¿No? Las pólizas no están hechas para lucrarme Sí, he tenido casos que clientes me dicen, mira, pero es que me gustaría poner mis pisos diferentes, me gustaría cambiar mi cocina por una upgrade, una última. Le digo, no, o sea, tu cocina es esta, la que se te dañó es esta, vamos a pelear por esta. Ya lo otro son cosas que realmente yo no comparto, estas prácticas. Lastimosamente, bueno, como en todos los gremios, hay buenos ajustadores, hay malos ajustadores, pero eso va como muy personalmente en la ética de cada uno. Pero yo, como por eso te decía, desde el día uno siempre ha sido mi premisa, conseguir lo justo, para que el cliente esté satisfecho, mantener una buena relación con la compañía de seguros, con el adjuster que representa el seguro, que eso es lo más importante, porque en la experiencia que he tenido, me he encontrado con los mismos adjusters, inspección tras inspección, tras inspección tras inspección. Entonces, cuando ya saben ya cómo trabajo yo o qué tipo de reclamos son los que yo hago y yo sé cómo trabajan ellos, pues ya simplemente se hace más fácil y dicen, ok, Daniel siempre es un adjuster justo, que no me va a estar haciendo unos estimados súper locos, que no me va a estar reclamando cosas que no son. Entonces, vamos a sentarnos a tratar de cerrar este caso lo más pronto posible para que el dueño de la casa pueda otra vez hacer sus reparaciones y estar como en esa tranquilidad que necesita. Eso iba a decir yo, porque muchos ajustadores ponen unos valores exagerados y eso lo único que hace es alargar el proceso. Definitivamente. Definitivamente. Simplemente, como te digo, es tratar de estimar, de hacer un estimado por el valor justo. ¿Sí? Y antes no se veía y ahora sí se está viendo cuando reclamos son fraudulentos y se puede probar la fraudulencia de un reclamo. La compañía de seguros va a pelearlo, va a ir a una demanda, va a hacer que esa situación no ocurra, porque al final ¿quiénes son los afectados? Reclamos fraudulentos hacen que las pólizas de seguro aumenten, hacen que las compañías entren en quiebra, por lo menos en el estado de la Florida, y se vayan del estado. Las opciones para seguros se ven cada vez más reducidas, pero el precio sigue aumentando. Hay una cosa que es muy importante, es que, y que se la digo a todos los clientes nuevos, cuando me llama un cliente nuevo que tiene un daño o algo así, ellos me dicen, Daniel, ¿tengo caso? O sea, ¿qué tengo acá? Y yo le digo, mira, yo nunca te voy a firmar un reclamo que no sea legítimo. Porque, como lo decía, los seguros cada vez se están poniendo más exigentes al momento de pagar, están poniendo expertos, te mandan ingenieros, te mandan expertos, te mandan forenses, te mandan plomeros y en muchos casos te mandan investigadores a hacer inspecciones y hacer unos cuestionarios. Entonces, si el reclamo no es legítimo por algún lado, se va a caer. Entonces, es una pérdida de tiempo para el cliente, para mí y para el seguro. Y al cliente lo único que le va a traer es inconvenientes. Entonces yo, por eso vuelvo y repito, vuelvo al punto inicial. Como ajustador, mi ética no me permite que yo me retire, me lave las manos y el cliente el dueño de la casa quede con un problema con el seguro, que ya con un reporte. Entonces simplemente si no hay un reclamo legítimo, yo me despido y digo, hasta luego, aquí no entro. Esa es pero es mi forma de trabajo. Claro. Bueno, para los que arrendamos o tenemos finca, Víctor, ¿qué pólizas nos puede resaltar que muchas veces se puedan pasar desapercibidas porque la gente de pronto no sepa? Usted que me ha ayudado con mi póliza tanto en Southwest Ranches como ahora en Ocala, explíquenos un poquito. Hay diferentes productos. Cuando la propiedad no supera los 5 acres, se considera todavía un homeowner. No cae dentro del nombre de finca, porque entonces ya tocaría pasarnos a esa es un tipo de póliza comercial. ¿Qué cubre en realidad?
lo mismo como si fuera una casa en una ciudad. Lo que pasa es que tiene terreno. Incidencia de animales y liability de animales. Siempre es bueno especificar qué tipo de animales hay. Las compañías no quieren tener un cubrimiento o proveer un cubrimiento de responsabilidad de animales cuando son actividades equinas. Para eso toca buscar una póliza específica de equina, aunque en tu propiedad tengas un aviso que diga cualquier accidente con los caballos es por el riesgo voluntario, correcto. El momento legal, al final hay un accidente de algo y es demandable. Entonces, si es incidental, tú tienes los caballos, aunque los puedes utilizar para competencias, 2, 3 en este tipo de fincas son aceptables. Lo mismo con perros, no solamente son los caballos. Perros con historia de agresividad también los miran mucho. Entonces, pues hay esos dos productos principales cuando son los dueños. Se da un homeowners, ya sea una propiedad normal o una cobertura de finca, que es un tipo de póliza comercial para propiedades más grandes. Entonces ahí también hay un punto importante que, aprovechando que Víctor está acá, que es un gran agente que se preocupa por los clientes, es un consejo como para los que están buscando póliza, que somos todos, en algún momento tenemos que buscar una póliza. Asegúrense bien de que la gente, su agente de seguros les explique bien qué está cubierto y qué no está cubierto. Porque lo he hecho yo también con las pólizas a veces que he sacado, que la costumbre de uno es, ¿cómo lo rebajo? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo rebajo? ¿Cómo rebajo el premium? Entonces, muchas veces uno no pregunta cómo, simplemente la gente te pasa un premium de pronto un poco más bajito, pero cuando tienes un problema y vas a revisar la póliza, te dices, oh, ya sé. Entonces, ¿qué pasó? Que me subieron el deducible del 2% al 10%, porque he visto en algunos casos, o al 5%, que me quitaron la cobertura de no sé qué, que me quitaron otra cobertura, que me bajaron, por ejemplo, la cobertura en el personal property, cosas así. Entonces es muy importante que se asesoren muy bien en el momento antes de firmar las pólizas, qué coberturas tienen, para que estén preparados. Claro, y ahorita que estamos viendo como ustedes, como nosotros, que nos estamos mudando muchas personas hacia Ocala, inclusive de Colombia, de los demás países, en esta área hay unas zonas muy marcadas de inundación. Respecto a las pólizas, Víctor, y a los reclamos, Daniel, que nos pueden decir que a veces uno ve una propiedad y mucho más barata y cuando uno se va a dar cuenta está en una zona de inundación. ¿Qué tanto puede afectar eso a una persona a la larga, al ahorrarse en el momento de compra o arrendamiento para más adelante si tuviera que hacer un reclamo? Inundaciones ocurren no solamente por huracanes. Simplemente 2 días de llover constante hace ocurrir una inundación. Muchos de los reclamos en la ciudad por inundación ocurren en zonas de inundación, de riesgo de inundación mínimo. Nosotros llamamos zonas X. En el estado de la Florida no es obligatorio tener una cobertura de inundación a menos de que la propiedad tenga un banco, un mortgage que los exija. ¿Qué sucede con esto? Que al no haber cobertura de inundación, la póliza de homeowners no cubre inundación. Ninguna póliza de homeowners cubre inundación por ser la póliza de homeowners. Tiene que ser un producto separado. Puede ser ofrecido por la misma compañía o por otra, pero como un producto separado de seguro. Hago una aclaración. Cuando uno compra en efectivo, que no hay un banco involucrado como una hipoteca, no hay quien exija esa póliza de inundación, la tiene que uno pedir. Correcto. Y la de homeowners pasa lo mismo. Tú puedes decidir no tener una cobertura de homeowners en tu propiedad, nadie te la está exigiendo. Pero pues básicamente los 50 estados están propensos a alguna actividad de la naturaleza.
ya sea huracanes en la Florida, en todo el sur de Estados Unidos, ya sean tornados en toda la parte central de Estados Unidos, sean terremotos por el otro lado o sean tormentas de nieve al norte. Los desastres naturales están en absolutamente los 50 estados. Y es totalmente válido no tener seguro. Lo que pasa es que la gente no sabe o no asume que ese riesgo no lo está transfiriendo, lo está asumiendo él. Es la persona. Yo cuando tengo un seguro, yo sé que el riesgo principal lo asume mi compañía de seguros y yo estoy asumiendo lo que en la póliza llaman el deducible, que es lo que no me van a pagar a mí porque esa es la parte mía del seguro. Los deducibles pueden ser tan bajos como $500,000, $2,500 o tan altos como el 10% del valor de la propiedad. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un deducible del 10% por huracán y el huracán se llevó el techo de mi propiedad, básicamente el valor del techo es el deducible. No, la persona va a recibir o muy poco o absolutamente nada por un techo, por un cambio de un techo completo debido a un huracán. Eso es cuando se refieren, hay que saber qué póliza se tiene, hay que revisar los documentos, hay que estar constantemente haciendo cotizaciones porque las compañías tanto pueden subir como pueden bajar. Entonces es bueno tener los documentos siempre al día y cada 3, 4 años revisar el mercado. Ahorita lo estamos viendo, lo viví el año pasado con el huracán Ian, que pegó en el West Coast. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, muchas veces el Homeowners Insurance va a ser responsable de ciertas cosas y el Flood Insurance va a ser responsable de otras. Entonces, es muy importante como ajustador tener el conocimiento de qué se involucra en el estimado de uno y qué se involucra en el estimado del otro, porque tienden a ser una cosa que en inglés se dice overlapping, que es al seguro, por ejemplo, al Homeowners Insurance le estoy cobrando los gabinetes y resulta que al Flood también le estoy cobrando los gabinetes. Entonces ahí es donde vienen los problemas para un futuro. Entonces, hay que tener muy buen conocimiento de las pólizas y saber, de acuerdo al acontecimiento, qué se involucra y qué no. Es completamente, si tú tienes tu casa paga, es completamente de tu libre decisión si vas a tener seguro o no. El día de ayer estuve en Crystal River y todo está inundado. Todas las casas, nadie tiene seguro. Son casas, eso sí, high-end, porque están al lado de la bahía, al lado de las marinas, casas espectaculares, pero ninguno tiene seguro porque la mayoría están pagas. Son casas vacacionales o casas que rentan por renta corta de Airbnb o algo así. Ninguno tiene seguro y se les subió el agua 2 o 3 pies y ahí les toca asumir todo, o sea, todo lo que perdieron. Y aparte todo lo de la restauración de la casa, entonces les toca secar la casa, poner tarps, meter máquinas, levantar pisos, etcétera, hacer tratamientos de mold y todo tiene que salir del bolsillo. Ahí donde ellos dicen a veces, hubiera sido mejor un seguro. Y sin contar que muchas de esas reparaciones al abrir los permisos de la ciudad son casas que no están bajo el código actual. Tienen, para poder un permiso tal vez de solo el piso, que es algo sencillo, el inspector tiene que ver que la casa no está en código y tiene que hacerle actualizaciones de algo que tal vez no se dañó. Ese es un cubrimiento dentro de una póliza de homeowners. Esas son las cosas. Como lo dice, es muy importante saber, no solamente al buscar un ajustador, también al buscar un agente de seguros, claro, que sea una persona que pues ambos trabajamos para el cliente. Hay dos tipos de agentes de seguros, son agentes independientes, que es mi caso, yo represento las compañías, pero no trabajo para ninguna de ellas. Yo soy la persona que estoy en contacto con buscar cotizaciones en muchas compañías disponibles. Y están los agentes que son los agentes dedicados, que son agentes que trabajan específicamente para una compañía. Ellos no pueden ofrecer ningún otro tipo de seguros, ningún otro tipo de compañías, sino esas en específico. Eso hace la diferencia porque, aunque represento las compañías, mi cliente es mío y yo velo por el bienestar de mi cliente al buscarle diferentes opciones, al buscar mejores coberturas a mejores precios, al mismo tiempo que los ajustadores trabajan por el cliente para obtener un reclamo justo, un trato justo.
En el momento, lo mencionamos antes, en el momento en el que hay un reclamo, la compañía de seguros sí utiliza un ajustador. Y es una persona que vive de eso, que vive de hacer reclamos. Y por el otro lado, así como podemos pensar que una persona va a querer o va a pretender hacer un reclamo inflado, han habido casos que compañías de seguros tratan de no pagar. Sí, está al otro lado. ¿Por qué se tiene que utilizar un ajustador? Muchas veces por este caso. La mayoría de las veces los ajustadores se conocen, es un mundo lo mismo que los agentes de seguros y las compañías nos conocemos. Hay dos personas que hablan el mismo idioma y no un homeowner o una persona dueña de casa, no solamente dueñas de casa, dueñas de carros, que van a tratar de, con alguna palabra, con algún statement, declinar coberturas, sin conocerlo, sin saberlo. Eso es importante. Lastimosamente es la realidad. Lastimosamente lo que acaba de decir Víctor es la realidad. Si no fuera así, mi profesión no existiera. Porque si inmediatamente llegara el ajustador del seguro y dijera, ok, esto es lo justo, pues ¿qué objetivo tiene contratar un ajustador público si el cliente está recibiendo, el dueño de la casa está recibiendo lo justo? Pero lastimosamente, así como hay unos adjusters que inflan demasiado los estimados, hay unos adjusters del seguro que básicamente lo bajan demasiado también. Entonces, ahí es donde viene el desbalance y tratar de llegar a un punto medio. Lo que siempre le digo yo también a mis clientes es, pues, si un seguro apenas recibe un claim, lo primero que hace es contratar un adjuster, un independent adjuster, para que vaya a tu casa a hacer todo el trabajo. Pues lo más justo es que tú tengas un adjuster y que se entiendan entre adjusters, porque el dueño de la casa de pronto no conoce muchos conceptos técnicos, ni muchas premisas, ni muchas cosas que de pronto no hay que reclamar o que sí hay que reclamar. Entonces ahí es donde entra el adjuster y lo que decía Víctor, hay un mismo idioma y se hablan entre adjusters. Y vuelvo y repito, si has hecho un trabajo justo durante el proceso y ya uno se va dando a conocer, pues las cosas fluyen, porque ya saben, ellos reciben un estimado y dicen, no, si es de Daniel Contento, por ponerte un ejemplo, él nunca nos va a poner tanta cosa de más. Pronto puso una cosita, puso la otra, vamos a hablar para que lo baje porque él no tiene problema, pero vamos para adelante. Ya cuando ya otros tienen fama de inflar, ahí es donde dicen, no, este no me lo pasen. Perfecto. Les agradezco mucho compartir su conocimiento con los seguidores de Perfiles del Paso Fino. Compartiremos aquí su información de contacto para que cada uno pueda recibir las preguntas y los comentarios individuales. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. A ustedes.